o se hidratan. Bien, vamos con semiología. Los objetivos son exactamente los mismos que los anteriores. Más que nada lo hacemos no tan solo porque ustedes lo van a utilizar, sino que principalmente es porque no queremos que lleguen de cero a semiología en cuarto año. También cuando ustedes hagan la historia clínica, no queremos de que ustedes no sepan lo que están escribiendo, ¿ok? Ustedes van a ver, por ejemplo, Murphy aumentado con 4 signos de más. ¿Y qué significa eso? Ya lo vieron el lunes. Conmigo van a ver, no sé, R1 desdoblado o un R1 unísono con sístole silente. ¿Qué quiere decir eso? Capaz que yo en historia clínica lo leo, no sé qué es. Bueno, estas clases es para eso, para que cuando ustedes lean la historia clínica estén apercibidos. Con respecto a los puntos básicos en semiología, son los mismos excepto uno. ¿Cuál es? Tenemos ocultación, tenemos palpación, tenemos inspección y tenemos percusión. No tenemos percusión, muy bien, no hay percusión. Bien, primero, esto está en portugués, pero no importa, nos quedamos con las imágenes. Lo más importante de esto, chicos, es que queremos de que primero sepan de que es semiología cardiovascular. Es decir, vamos a evaluar cardio, corazón y vascular, pulsos, con la calidad de pulso, el tipo de pulso, la frecuencia, el ritmo, la intensidad, el tono, la amplitud, que son las características del pulso, frita, ¿ok? Eso es lo que ustedes van a ver en fisiología, lo van a evaluar en patología, lo van a evaluar en microbiología, cuando tengan algunos parásitos que produzcan algún tipo de shock. ¿Qué tipo de pulso presenta el paciente? Ustedes lo van a saber con esta clase. Y lo más importante es el corazón. Bueno, el corazón, todos sabemos que está en el mediastino medio, que es un cono de vértice inferior lateralizado hacia izquierdo y con una base superior. ¿Bien? Entonces que nuestros focos cardíacos está todo horizontalizado o lateralizado hacia la izquierda. ¿Bien? ¿Dónde vamos a ubicar principalmente el corazón? En todo lo que sería el mediastino medio, entre ambos campos pulmonares. En sus pacientes también. ¿A dónde? Referencia anatómica importante que tienen que saber, el ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio con el esternón. Todos ustedes pueden tocarse, por ejemplo, acá a nivel de la... Por eso quería usar el lápiz por ahí porque queda más fácil sacarme un poco. Y todos pueden tocarse entre la apófisis de las clavículas con la unión del esternocleidomastoideo con el manubrio del esternón. Tenemos una prominencia. Eso se llama ángulo de Lewis, que para electrocardiografía nos sirve porque al costado tenemos el espacio intercostal número 2. Nosotros, nuestro corazón, lo vamos a ubicar en el ángulo de Lewis hasta el quinto espacio intercostal, línea lateral media. ¿Bien? Línea lateral izquierda, media. O línea clavicular media también. Después les enseño un poquito de topografía anatómica con las líneas que los van a marear siempre con eso. Bien. El corazón tiene 5 puntos importantes de auscultación, que yo ya les explicaba, y hoy los traje. Tenemos 3 tipos distintos de estetoscopios, o forendoscopios. Tenemos uno doble campana, que este es netamente cardiológico. Tenemos uno que es cardiológico y respiratorio, con su diafragma o membrana y su campana, que la campana igual la vamos a utilizar acá, nos va a servir para escuchar un tipo de ruido. Y este es el simple, que es el del tensiómetro. A este no lo vamos a usar, ¿bien? Cuando yo les pida semiología, cuando yo les pido que me hagan semiología de algún tipo de aparato, este no se utiliza, porque esto ve únicamente el pulso para el tensiómetro. O sea, el rango de frecuencia que este estetoscopio me capta es muy bajo y de muy poca calidad. Este evalúa el golpecito, nomás el pulso. Tampoco digo que lo compren ahora, no es que compren un Littmann, Cardiology de 20.000 pesos. No, pero sí con uno común y corriente, uno así, les basta y les sobra, chicos. ¿Bien? Hasta que no estén en cuarto. Cuando estén en cuarto, quinto, ya cómprense un Littmann, un 3M, bueno, un 3M, o un Rapaport.
que es este. Este es Rappaport, un doble tubo con doble calidad de sonido. O sea, intensifica lo que este te emite. ¿Ok? Entonces este es el cardiológico, por excelencia. O Rappaport. Bien. Con un estetoscopio de doble campana, o sea, de campana y diafragma, vamos a evaluar los 5 puntos básicos. 5, en realidad son 4. Hay un accesorio, que siempre se lo preguntamos. Bien. Tenemos, en primer lugar, el foco aórtico, que es el primero, que está en la línea media clavicular derecha, a nivel superior. Segundo, espacio intercostal. Línea clavicular, porque esta clavícula, tenemos que acá está la clavícula. Acá. Línea clavicular, casi entre la media, claro, y la paralateral, o parasagital también se le puede llamar. Pero en realidad es esta línea media clavicular, porque la clavícula está acá, y el segundo espacio intercostal. Luego, contralateral, tenemos el segundo espacio, que si este es el aórtico, es el pulmonar. ¿Bien? El pulmonar. Que este espacio, el espacio intercostal. ¿Bien? El segundo espacio intercostal es para contralateral al anterior, al aórtico. Luego tenemos los inferiores, que sería el foco tricúspide, de la válvula tricúspide, y por último el cuarto foco, que está ya en el quinto, que es el mitral, el foco mitral. Foco mitral que a la inspección nos dice más que el tono, más que el tipo de pulso, también nos dice con respecto a el tamaño del corazón, porque el foco mitral tiene una directa relación con el ápex del corazón. Esto se llama choque de punta, que lo vieron ustedes y se preguntan mucho, y está dentro de la serie de semiología que tienen que hacer, choque de punta, que se condice con el ápex, con el foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal. En el cuarto, también siempre siguiendo la línea paravertebral o línea media clavicular, tenemos el tricúspide. Ahora, hay un foco que cuesta mucho escucharlo, pero se pregunta, que es el foco de ERB. Foco de ER, que es un aórtico accesorio. ¿Bien? Que este está en el tercer espacio intercostal. Ustedes saben que son espacios intercostales, ¿cierto? Costilla, espacio costilla. ¿Ok? Sí, porque el otro día recibí algunos mensajitos que no se entendían algunos conceptos por anatomía, porque no sé si todo... Claro, todavía no se ha visto el primer parcial de anato, ¿no? Entonces están viendo todo lo que es miembros, entonces por ahí cuesta. Por ahí si hay algún término o algún reparo anatómico que no conozcan, me levantan la mano y me van diciendo. La idea es que acá salgan con esto entendido, comprendido y asimilado. ¿Bien? Para que lo pongan en la práctica. Ok. Seguimos entonces, tenemos entonces aórtico pulmonar, tenemos el tricúspide y el mitral. Entonces, pueden hacer mnemotecnia, por ejemplo, apartamento, APTM, apartamento, no sé, ahí tienen que ustedes ver, pero siempre es aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral. Siempre así, lateralizado, y el quinto espacio intercostal, el choque de punta. Vamos a hablar del choque de punta, ya que estamos hablando del foco mitral. Lo más importante del choque de punta es que siempre está conservado en la línea media clavicular. Siempre conservado. ¿En qué caso el choque de punta puede estar desplazado o lateralizado? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que esto, una hipertrofia, algo más? Un trauma y alguna otra. También puede ser que tengamos un desplazamiento de toda la zona y que tengamos un apex aumentado. Son patológicos, o sea, no hay un choque de punta que no tenga que estar ahí, en esa zona de la línea media clavicular, conservado. Cuando nosotros en la serie clínica, choque de punta conservado, está ubicado en el reparo anatómico que corresponde. Si está desplazado,
hipertrofia, corazón en botella, traumatismo, algún aumento de presión, hipertensión pulmonar que me está desplazando toda la zona cardíaca hacia un lado. ¿Y qué pasaría si yo el choque de punta no lo tengo ausente en la línea media clavicular del quinto espacio intercostal izquierdo y lo tengo en el derecho? Dextrocardia o sisos inversos. Muy bien. Ese es por ahí siempre te pueden preguntar cuáles son los motivos. Por más allá que no están viendo patología, pero a veces algún médico, algún docente no sabe que usted no está viendo patología y se lo pregunta igual. Yo acá como yo, y yo como soy ayudante y soy su compañero de curso también, con varios de ustedes creo que curso, entonces yo ya le pongo el parche entre heridas. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Quedó claro los focos ocultatorios entonces? A estos focos yo los puedo escuchar. Tienen, se los voy al toque, con esta imagen me gusta. Con esto nosotros vamos a escuchar principalmente dos tipos de ruidos. Que es R1 y R2. R1 y R2. Pero también vamos a tener otro tipo de ruido que en un caso es patológico y en otro es fisiológico. Vamos a tener un R3, que ya le voy a decir a cuál corresponde cada uno, y vamos a tener un R4. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es cuál y cómo es? Es fácil. R1, uno pensaría que serían los de arriba, pero no. R1 son los dos focos de abajo. ¿Bien? R1 está compuesto por una componente que es tricúspide más la mitral. Bien. Si R1 son los de abajo, R2 ¿cuáles son? Los de arriba. El aórtico más el pulmonar. Bien. Tiene una mnemotecnia. Esto tiene, tiene una onomatopeya. Onomatopeya son los ruidos parecidos a algo que uno genera. Loop, dub. No sé si lo han escuchado alguna vez. Loop, dub. Es el ruido propio que después yo se lo voy a enseñar de cómo ustedes escuchan con un estetoscopio el sonido. R1 tiene loop, así. Y loop, dub. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Aunque parezca tonto. ¿Por qué? Porque el día que usted tenga un paciente, tiene que reconocer loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub, todo el tiempo. Si se le suma otro, ahora vamos a ver qué era. Si le suma otro más, es otra cosa más. Pero lo normal es loop, dub, loop, dub. Y cuando ustedes se ponen el estetoscopio y escuchan el pulso, o sea, escuchan estos focos cardíacos, tanto R1 como R2, van a escuchar loop, dub, loop, dub. Que siempre, y esta pregunta es parcial, siempre, y no tan solo de APS, de esta relación, es de fisio, en muchas materias, siempre los ruidos corresponden a los cierres de las válvulas, no a la apertura de las válvulas, al cierre. Porque creo que entró en fisio o en... Sí, fisio creo que entró una vuelta. Y después entró en relación médico-paciente. Así que espero que el profe Calano esté mirando el video. Ya sé que van a las preguntas parciales. Entonces, siempre corresponde... No, si no pasa nada. Siempre corresponde a el cierre de las válvulas. En este caso, R2 al cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, aórtico pulmonar. Y R1 al cierre de las válvulas aurículos ventriculares, tricúspide y mitral. Y creo que son las... R2, cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Bien? Aórtico y la válvula pulmonar. R1 corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la válvula tricúspide y la válvula mitral. De nada. Después les cobro. Bien. Acá está entonces, más bonito, más gráfico, lo que yo les decía. Tenemos entonces, esto está en español,
los cierres, tanto de R1 y R2, me va a generar esta onomatopeya loop, todo el tiempo. Y ustedes cuando hagan la auscultación de su paciente o de un niño, sobre todo ausculten si tienen hermanitos, tienen hijos menores de 15 años, se escucha re clarito, loop, loop. Ahora vamos a ver algunos ruidos que no corresponden a loop, loop, que capaz que me generan cierta inquietud, cierto escozor. Bien. R3 y R4. R3 es un sonido que es fisiológico, y acá va la cuestión que a veces nosotros como que no nos ponemos de acuerdo. Algunos dicen, R3 es fisiológico de los 15 años para atrás. Pero ahora, según por la American Heart Association, que es la Asociación Americana del Corazón, dice que el tercer ruido, o R3, se puede escuchar desde hasta los 35 años. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un R3, es, a ver, no sé, hombre de 30 años con R3, con diástole bifásica. Es normal, ¿ok? Es normal, porque es menor de 35. ¿Cuándo no va a ser normal? Cuando mi paciente tiene más allá de 35 años, entonces se escucha el famoso ruido de galope. Como un caballito que va andando sobre el asfalto. Ese tiene otro nombre, que la mnemotecnia es un estado de Estados Unidos que es Kentucky. Todo el tiempo. ¿Bien? Kentucky Fried Chicken. La ciudad de propaganda con los pollos. Entonces, esto, yo lo voy a dibujar acá. ¿Cómo lo dibujo? Y esto quiero que quede bien en claro, porque los ruidos tienen ciertas características. Había un control como que se pone la hoja en blanco, ¿no? ¿La había en blanco? No, sí, porque quiero que vean esto. No tiene para... Bueno, ya está. Se lo dejo acá chiquito y capaz que después... Bien. En nuestro pulso, en el pulso, vamos a tener R1. ¿Puede? Genial. Vamos con full color, tengo de todos los colores. Bien, vamos con esto que es muy importante porque se le quede grabado, porque le va a servir para NAFTA, le va a servir para FISIA, le va a servir para APS, para relación médico-paciente, le va a servir para todo. Vean, esto es una corrida, un marco teórico como nuestra ordenada, ¿bien? R1 es este. R2 es este. Perdón, pulso de... Estoy pasado de... Ahí está. De acá hasta acá tenemos... Y acá tenemos de vuelta. Esto sería a continuación de esta, ¿ok? Acá tenemos diástole. Bien. Entonces, hablamos de R1 y las componentes de R2. ¿Se acuerdan a qué correspondía R1 entonces? A la válvula R1 R1 son las de abajo, o sea, tricúspide y mitral. ¿Quedó claro? Claro, sí, tienes razón, que yo me confundí. Sí, está bien, aurícula ventricular, muy bien, disculpe acá adelante. Tiene premio la salida. 2 puntos de base para el parcial de la otra semana. R2, las sigmoideas, es decir, aurículo pulmonar. Aórtico pulmonar.
Ahora, R1, después de R1, esto se llama R1, cuando uno lo ve en la historia clínica, se llama R1 unísono, R1 unísono sistólico silente o sístolo silente. ¿Por qué? Porque R1 es un solo ruido, sístole silente porque entre medio no tengo ningún otro ruido que acompaña a R1. No tengo. R2 tiene dos componentes, como sabemos, que es el aórtico pulmonar. ¿Bien? Que en expiración, cuando yo tomo aire, se escucha unísono. Pero hay una deflexión, hay un desdoblamiento fisiológico de R2 en inspiración. Cuando yo tomo aire, este loop, el loop se escucha dos veces. A eso se le llama desdoblamiento fisiológico de R2. Cuando ustedes se pongan en el estetoscopio y escuchen loop, dup, dup, loop, dup, dup, así, eso no es patológico. Es porque en ese momento su paciente estaba tomando aire, está inspirando. ¿Bien? Hay otra mnemotecnia que se llama Betty. Bradicardia expiratoria, taquicardia inspiratoria. ¿Bien? Esto es fisiológico. O sea que Kremer lo ve y se alegra mucho. Si se lo dicen en la final, yo creo que está contento. Bradicardia, entonces, expiratoria, taquicardia inspiratoria. Pero vamos a sacar la Betty por ahora. Y tenemos acá mi R3 y por último, el que no hemos hablado todavía, R4. Que R4 siempre que esté es patológico. R3 fisiológico en pacientes menores de 35 años y después ya es patológico. ¿Bien? Tengo R1, R2, R3, galope fisiológico menor a 35. R1, R2, R3, ya superior a 35 años es patológico. Y después tengo la otra mnemotecnia. Si la primera era Kentucky, para decir la mnemotecnia de la R1 más R2 y R3, el otro estado de Estados Unidos que sirve para escuchar, más o menos el ruido que se escucha, es Tennessee. Otro estado de Estados Unidos, Tennessee. Porque esta es más aguda. ¿Por qué? Porque está en este periodo de diástole, en el cual estamos en presencia de un aumento del volumen. ¿Bien? Sigamos con... no traje borrador. ¿Tienes? Espera un momentito. Antes se consideraba fisiológico hasta los 15 años y después pasó a ser... Ahora de los 35 para abajo fisiológico. De los 35. ¿Cómo es lo de Tennessee que está aquí. Sacaron fotos, yo lo borré. Tennessee Kentucky, no se compliquen mucho, chicos, es cuando usted están con su paciente poniendo y no es el loop, no es eso, es un Kentucky. En con esa, más que las palabras, fíjense en el tono en la que yo digo Kentucky, todos muy agudos. Tennessee es más grave y lo van a escuchar. Yo como enfermero de emergencias médicas me ha tocado evaluar hipertensiones gravísimas con Tennessee. Y he dicho, lo que él tiene no es una hipertensión, porque R3, cuando yo lo escucho, puede ser un resabio de la comunicación interventricular. Y el tratamiento para eso, para un paciente, es distinto a un R4, que es una hipertensión. Y yo capaz que no tengo los medios como para evaluar la presión arterial de mi paciente, pero yo escucho un R4, digo que tiene una hipertensión, y mi tratamiento es muy distinto. Por eso es importante la semiología. Yo como enfermero, digo, es la base de la enfermería, bueno, igual como las demás cosas, pero semiología, cuando tú estás lejos, no tienes un médico cerca,
tenés que, con lo que tengas a la mano, hacer el tratamiento. En este caso, entonces, serían esos ruidos cardíacos. Dígame. Desdoblado. Sí, es desdoblado por la inspiración. Y ahí se puede escuchar ambos componentes de R2. Es decir, aórtico pulmonar, que son los dos componentes de R2. Acá está. Bien. Y bueno, R3 también aparece en la miocardiopatía dilatada por el famoso bichito de la vinchuca. Los pacientes chagásicos también tienen un R3 muy prominente por el trypanosoma cruzi. Y bueno, R4, como les decía, estenosis aórticas, hipertensión arterial de larga data o una miocardiopatía hipertrófica. Acá la diferencia nomás para decirles. La miocardiopatía dilatada es un aumento del corazón a expensas de una disminución del grosor del miocardio. En cambio, la miocardiopatía hipertrófica es un aumento del corazón a expensas de una hipertrofia, de un aumento del miocardio. Dilatada con R3, hipertrófica con R4. Les va a servir mucho cuando tengan taller B. Bien, seguimos. Sigamos. Bien. ¿Quedó claro hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Está todo bien? ¿Algún término que no haya sido conocido, que le haya costado? ¿No? ¿Bien? Ok, seguimos. Si voy muy rápido me dicen que baje, toque un cambio. Soy muy de porque quiero cumplir con los horarios. Más que nada para ustedes. Si dicen que tiene tiempo, les mando fruta, no sé. ¿No? ¿Estamos bien con los tiempos? Bien. Valores normales que tienen que saberse sí o sí de aquí hasta que su mente les juegue una mala pasada, ya sean viejitos y dejen de ser médicos porque ya están chapitas, son los valores normales. Los valores normales que va de mayor a menor dependiendo del tiempo del ciclo vital. O sea que tenemos 4 grupos etarios: lactantes, niños, adultos y ancianos. Y cada grupo etario tiene su propia clasificación de pulso normal o pulso dentro de los valores del rango fisiológico. Como sabemos, los niños, por un tema de menor gasto cardíaco, por un tema de menor volemia, tienen una gran cantidad de pulso para poder facilitar todo el transcurso de sangre a través de toda la irrigación existente del neonato. A medida que vamos creciendo, aumenta la volemia, es la cantidad de sangre dentro del cuerpo, y eso hace que disminuya la velocidad. ¿Y cómo disminuimos la velocidad de la irrigación sanguínea? Mediante la disminución de la frecuencia cardíaca. Hasta cuando te haces muy viejito, y después ya el débito cardíaco no es tan solo el problema, sino que después el problema va a ser el desgaste de esas arterias que llevan esa sangre hacia los órganos, que va a ser tan rígida o tan fibrosas que no es fácil poder llevarla y reduce el pulso hasta 60 o menor. Esto se pregunta, téngalo siempre presente porque entra siempre. Sí, pero dentro de lo esperable. Siempre las mujeres, el pulso un poco más alto. El hombre puede ser hasta los 60-70 latidos por minuto. La mujer siempre 80 a 90 o hasta 100. Y eso es normal. La diferencia fisiológica la van a ver después, pero tiene que ver por ahí los estrógenos. Bien. Ya falta poquito y terminamos con cardio. El tema de los pulsos. Muy importante porque siempre se pregunta y nunca saben responder bien porque o se ponen nerviosos o se los olvida. Pero los pulsos se evalúan en arterias, ¿ok? Porque siempre hay verdadero o falso y siempre le ponen que no, que es falso, que es en vena. Porque lo más visible, y no es lo mismo que sea visible a que te dé un pulso de calidad. Porque el pulso venoso es uno, el arterial es otro. Los pulsos arteriales se toman siempre contra un reparo óseo. O sea, yo siempre un pulso tengo que contraponerlo, apoyarlo contra un hueso.
o alguna estructura sólida. ¿Bien? Mejor no. Voy a tirar. Sigamos con los pulsos entonces. Los pulsos. ¿A dónde podemos encontrar pulsos que vamos a evaluar bien? De céfalo caudal vamos a tener el pulso temporal. Esa diapositiva no está, así que se la digo yo acá. El pulso temporal, o en la 100. El pulso carotidio, que cuando tengamos los teóricos de RCP, Cambridge, OVC y todos los primeros auxilios que lo vamos a ver después del segundo parcial, que estas son jornadas. Lo que vamos a tener son jornadas y que vienen con muñecos, con desfibrilador y la madre en coche. Lo importante es que ustedes sepan ahora las bases fisiológicas. O sea, no, estoy cambiado. Anatómica y lo básico. Estoy traumado con pisos, ¿sabes? Ya, estamos hablando sobre los pulsos, bien. Carotidios, bien, los carotidios. No se evalúa el pulso carotidio actualmente por el glumus arterioso que tenemos. Tenemos acá los senos carotidios. ¿Y qué sucede cuando uno se lo masajea mucho? Activa sí, muy bien. Lo que descompensa. Descompensa y te desmayas y bueno. No, está bueno que lo hagan para los parciales porque no se lo damos por aprobado porque desmayarse para masajearse el glumus. No, de ambos. Ambos. Tenemos el glumus en ambas arterias. Así que no se lo masajeen. Por eso es que ahora, ya desde el 2015, cuando se cambió el tema de la RCP, ya no evaluamos el pulso cada 2 ciclos, no se evalúa el pulso, seguimos de largo hasta 100. Porque entre que no encontrar el pulso, o el paciente tiene un pulso tan débil, y vuelve a buscar el pulso carotidio, estás masajeando, empeorando la situación. Y si tenía un pulso bien filiforme, con el masaje del glumus arterioso, lo mataste. Qué bello. Este alumno nunca cursó la relación médico-paciente, por lo tanto, por eso maté a ese paciente. Nosotros sí lo sabemos y ahora lo vamos a aplicar a la vida diaria. Bien. Pulsos arteriales que sí se preguntan, así como los patrones respiratorios, ¿se acuerdan? En día lunes, que eran con un dibujo parecido, no esto, que eran tipos de frecuencias respiratorias que ustedes me tienen que decir si eran de Biot, de Kussmaul, de Cheyne-Stokes, de atáxico. Bueno, acá igual en el parcial puede entrarles tapadito esto, tapado esto, bueno, así. Ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué tipo de pulso es? Los básicos, los más como que siempre se evalúan, que siempre se preguntan, y los que son fácilmente detectables son estos. Pero la verdad que si yo estaba con los pulsos, ¿verdad? Bien, temporales, carotidios, los braquiales, bien, o axilar, dependiendo de a qué altura. Esto es muy de anatomía, no se vamos a preguntar si como, ay, acá está acá su plaque, no. Acá esto es o axilar o braquial está bien, ¿bien? No importa si el lado lateral del rombo no sé cuánto, del redondo mayor, no. Esto axila y axila, y listo. Si dice axilar o braquial está bien. También podemos evaluar el pulso braquial y el radial. Radial, porque el dedito gordo es la antena de la radio. Entonces, radial. Nunca se olviden de eso. Radial. ¿Bien? Tenemos pulsos a nivel de la aorta abdominal en pacientes que son de bajo peso, que sí se puede sentir usted la aprieta la pancita o con el estetoscopio, cuando haga semiología abdominal, después escuchan el pulso con la aorta abdominal. Sí se escucha. Los pulsos ilíacos, si hace presión, si está evaluando McBurney, se está evaluando Murphy, se escuchan, se sienten y se palpan en algunos casos, en personas muy detenidas. Pulso inguinal entre medio de las piernas, el popliteo detrás de las rodillas, el pedio detrás de los malleolos, o sea en el talón, atrásito de los malleolos está el pulso, malleolar. Y el pedio es en el dorso del pie. El dorso del pie. ¿Bien? Son todos los pulsos que se te pueden pedir. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Ahora sí vamos con los tipos de pulsos que se pueden escuchar y sentir en todas estas zonas.
vamos con el filiforme. El filiforme, como su nombre lo dice, fili es de una misma forma. Una misma forma. Es un pulso de muy poca amplitud, que lo sentimos siempre en hipotensión o en caso de shock hipovolémico, donde la volemia está disminuida. Hipovolémico, volemia disminuida. Volemia es la cantidad de sangre total que tenemos en el cuerpo. Entonces, también el deshidratado. ¿Por qué? Porque nos falta agua. Entonces, ¿qué pasa con el D? Disminuye su volemia. Deshidratado. Un pulso débil, tan débil, de que prácticamente el que yo les decía, que si yo masajeo... ¡Ah, la asistencia, chicos, también! Ah, bien, ahora bien, ya. Filiforme, entonces, es un pulso tan débil de que si yo masajeo los glóbulos, si yo hago alguna maniobra incorrecta, termino matando al paciente. Pulso igual, en tanto su amplitud es menor, compensamos esa disminución de la amplitud con un aumento de la frecuencia. Entonces, es débil, pero es rápido. ¿Para qué? Para compensar en algo ese pulso re débil que tenemos. El siguiente es el dícroto, que el dícroto es el típico que ustedes van a ver. Esto es arterial. Pero ¿dónde es más característico el dícroto? En el pulso yugular, que es una vena. ¿Bien? Así se ve un pulso de una vena. ¿Bien? Pero el dícroto en realidad, en este caso es es arterial. Bueno, le dije lo otro como para que tengan una idea cuando vean después en fisiología, cualquier cosa en fisiología, van a ver esto. ¿Cuándo vamos a ver esto? En la fiebre tifoidea. En pacientes con tifoidea se ve este tipo de pulso arterial dícroto. Es decir, que el pulso te lo siente y cuando llegó a la cimita del pulso, sale otro más. Como que siente el pulso como con dos en una. Es un dícroto, que es muy difícil de sentirlo, pero característico de la fiebre tifoidea. Eso no es mucho lo que tengo que agregar con respecto a esto. Es más de patología. El bigeminado, o en secuencia de 2, es un pulso normal que está acompañado de extrasístoles. ¿Bien? Y bueno, como su nombre lo dice, es una extrasístole que corresponde a una alteración a nivel del sistema de conducción cardíaca del corazón. Tengo una sobreexcitación de los nodos, del nodo sinusal, la auriculoventricular, que indica entonces dos pulsos en vez de uno solo normal. Bien, no hay mucha que agregar. Bueno, y sí, la extrasístole, el pulso agregado, es de menor amplitud. Es más chico, se siente de menor intensidad que el 1, que le precede. Se escucha a veces, se siente que ya. El alternante es parecido al bigeminado, pero la diferencia es que la extrasístole, en un periodo de 1 minuto, el bigeminado me aparece a veces. ¿Bien? A veces aparece la extrasístole. El alternante, ese patrón, pulso prima, pulso prima, es todo el tiempo. Nada más que agregar. ¿Ese que decía Seller? Sí, también. Es un pulso Seller, también. Es uno de los, creo que no está acá. Pero es prácticamente, son sinónimos. Sí, voy para atrás. ¿Acá este? Bien. El bigeminado, ¿por qué? Este es mi patrón de pulsos. El pulso, el posta, extrasístole, pulso, extrasístole, pulso, extrasístole, pulso. Este es un bigeminado. ¿Por qué? Porque mi extrasístole aparece solamente, en este caso hipotético, en un ciclo de 1 minuto, esto es 1 minuto, aparece en 2 nomás. En cambio, el alternante tiene una amplitud normal. El pulso prima, por así decirlo. Pulso prima, pulso prima, así todo el tiempo.
Ese es alternante. Y esto ya es producto, no es de sistema de conducción, como en el bigeminado. Esto más que nada es por un tipo de insuficiencia, ya de larga data. O sea, son todos estos pulsos que usted lo puede encontrar, ¿cuándo? En adultos mayores. El Tardus Parvus, o al revés, no es más que un pulso parecido al filiforme, pero de una frecuencia muy lenta y de una amplitud muy lenta, propio de los pacientes en periodo de agonía. Así que teníamos el gasping, que era la utilización del espermatozoide para respirar de un paciente moribundo, y ya lo vamos a ver después, después que haber comido la muerte. Y después vemos el Tardus para completar. Sí, después conmigo van a ver todo lo que es el tema del fallecimiento, cómo vamos a enfrentarlo. Las arritmias, bueno, un poco de lo que saben, las arritmias son todo desordenado. Pulso, frecuencia, intensidad, ritmo, tono, amplitud, todo eso desordenado, arritmia. Y tenemos la completa, que esto es más que nada por un tema de la volemia, de la consistencia de la sangre en sí misma que genera arritmia. Por ejemplo, una fibrilación. Y la arritmia respiratoria, como le digo yo, es fisiológico en caso de inspiración. ¿Quedó? Bien. Bueno, esto no hace falta, celular ya lo vimos, que es parecido al otro, aórtico. Vamos, y vamos terminando esta parte. Vamos a ver ahora. ¿Quedó alguna duda por ahora? Pregunten a todos. ¿Arritmia respiratoria era normal en ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, cuando aumenta la presión, cuando uno inspira, llena los pulmones, llena ambos campos pulmonares, entonces le reduce fisiológicamente un poco el espacio al corazón. También, cuando ustedes ocultan el corazón, desde una hipersonoridad de un tipo de sonido sonoro, cuando yo pongo mi estetoscopio sobre el choque de punta, de sonoro pasa a mate cuando llego al esternón. ¿Por qué? Porque el campo pulmonar me genera como un tambor, me genera como una resonancia. Ese es sonoro o hipersonoro. Y cuando me acerco al esternón, entonces tengo un tipo de sonido más mate. Eso es con estetoscopio, porque por percusión no va. Vamos con los pulsos. Si hay alguna persona que allá al fondo no escucha, genial. Todos tienen la historia. ¿La asistencia? ¿No? ¿A dónde va una? Acá hay una bastante. Completa la historia clínica, la asistencia. Completa la asistencia, chicos, porque no es que no sea obligatoria, pero si la va a servir para el parcial. Esa para la promoción. ¿A dónde más? ¿Listo? ¿Todos están listos acá? ¿Sí? ¿Por acá están todos listos? Sí, porque todas estas actividades suman muchos puntos, porque por ahí los que conocemos los parciales somos nosotros. Entonces, digo, sí, esta chica la vi, entonces ya. No, digo yo, hipotéticamente, chicos, todavía en una suposición. Este es un supositorio, ¿sabes? Bien, vamos con esto que les quería mostrar. Bien, lo que está escuchando usted en este momento es el puerto ruido. ¿Ven la deflexión que existe en SR? Es por sound, nosotros ruido. Bien internacional este, ¿eh? Bien. ¿Les quedó? A ver, ¿a dónde?
Sí, la vamos a hacer así porque no tengo para retroceder acá. Miren, escuchen el R4, miren. Y como que antecede, pero en realidad sabemos que del ciclo cardíaco, R4 sería lo último antes de R2. ¿Recuerdan? Perdón, de R1 siguiente. Por eso que acá aparece al principio, porque este ruido, una corresponde al ciclo anterior y la que le precede ya quedó en el ciclo que sigue. Por eso es que nosotros dibujé el dibujito dibujé R1, R2, R3, R4, R1 de vuelta. ¿Se acuerdan? Bien. Por eso es importante esos minutitos que les di antes para que entiendan esta cosa. ¿Escuchamos de vuelta? ¿Cómo era? Acá. Se va marcando. Creo que no es sincronizado. Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de ruido que también vamos a escuchar, que es R3. Que R3 está apenas terminó de R2, comienza R3. Este pulso lo van a escuchar en pacientes jóvenes, deportistas también. Y escuchen. Según yo dice que Kentucky, no sé. La gente dice así, la gente, la vida de semiología. Este es el galope. Se siente como que va galopando el caballo, ¿no? Se siente como cuando uno va a rendir el parcial. Ya Andrés, coloque conmigo, chicos, se van a acordar de galope. Bien, ¿les quedó claro entonces cómo es? Esto es el desdoblamiento fisiológico de R2 con el aórtico pulmonar. Miren la inspiración. Así tal cual se escucha. De todos los videos que hay en YouTube, este es el más certero que yo he escuchado. ¿Bien? Desdoblamiento fisiológico. Este es un paciente que, aparte de tener una hipertrofia de la miocardiopatía dilatada, está en taquicardia por una exacerbación de la frecuencia cardíaca, debido a que este paciente está a un punto de perder la promoción de la materia. Pero así se escucha. Todo juntito, todo un ciclo completo se escucha así. Acá se aumentó el tono de R1 para que lo escuchen bien. Loop. Loop, 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 loop. ¿Bien? Esta es mucha imaginación. Se aumentó más el tono de R1 para que lo escuchen. Ahora viene R2. Estoy un poquito aquí paciente y relaja. Así se escucha R2. Con sus componentes aórtico pulmonar e inspiración. Fisiológico. ¿Qué más tengo por acá? Ya vienen las patologías. ¿Ahí está detonado? ¿Ah? No, acá se anuló S1 y se aumentó el tono de S2 para que quede claro cómo se escucha. Ese es el tu. Esto lo van a escuchar mucho. Los soplos que ese es un punto que me quedó pendiente contarles. Y ya cuando estoy terminando, chicos, no se preocupen. Escúchenlo bien. Es lindo. Y como para tono de WhatsApp. ¿En qué poco se escucha esto? Ahora va. Sonidos normales. Sí, no, miren. Estos son soplos. Pero, esperen un poquito. Los soplos no son normales hasta ¿qué edad? A ver, ¿todos están cursando anatomía? Sí, porque todavía no, o ya lo cursaron algunos, ¿cierto? Otros están cursando. Ah, no, si carga es segundo. Bien. Bueno, no importa, chicos. No importa. El corazón, cuando uno está en la pancita de la mamá, no tiene una circulación pulmonar, porque el pulmón no se ocupa. Está lleno de líquido
Amniótico. Así te pegas. Pero lo importante es que hay una comunicación interventricular, interauricular, o sea, pasa de largo. El corazón es un caño que conecta ambos extremos y no hay nada que pasa a pulmonar. ¿Bien? Cuando tú creces, naces con el primer respiro que cuando tú naces, no sé si te acuerdas, pero haces presión negativa, y esa presión negativa, las válvulas, que la válvula de Tevesio, sí, la válvula de Tevesio, se pasa y cierra el agujero de botán. Entonces cuando ustedes mueran y vean su corazón y lo partan por la mitad, van a ver un anillito, que es un recuerdo de cuando ustedes eran bebés y ambos extremos están conectados directamente. Pasa el tiempo, hay algunos pacientes que esto no cierra del todo y se llaman soplos cardíacos. Y los soplos es una comunicación anómala de la sangre venosa con la arterial, la desoxigenada con la oxigenada en ambos extremos, de izquierdo a derecho. Cosa que no tiene que ser así, porque primero pasa la aurícula derecha, después el ventrículo derecho, pasa la aurícula izquierda, pasa los pulmones, regresa al derecho y se va para todo el cuerpo. En los bebés más directo. ¿Ya? Entonces, el soplo a veces en los pacientes les queda, porque quedó abierto ese agujero, esa válvula que conectaba ambos extremos del corazón. Y se escucha así. Soplo se le llama a toda alteración en el flujo sanguíneo, que después lo van a ver en fisiología, que supera un número determinado que se llama número Reynolds. De un flujo laminar producto de una alteración fisiológica pasa a ser un flujo turbulento. ¿Bien? Soplo es eso. Soplo no es un loop-doop, no es un Tennessee, no es un Kentucky, no es un caballo andando sobre la vereda. No, es ese sonido rasposo que puede ser inyectivo o eyectivo. Hacia adentro o hacia afuera. Eso. Y se escuchan los soplos. Si tienen un bebé o van a hacer uno pronto, escuchen cómo se escucha el soplo cardíaco fisiológico. Porque queda un poquitito. A los 6 meses ya deja de escucharse. Bien. Soplos. ¿A dónde escuchamos los soplos? Principalmente en el aórtico pulmonar. O sea, cuando vemos R2, en R2 es muy común escucharlo porque ahí se genera el soplo principal. Bien. Pero soplos existen en renal, por una hipertensión renovascular, se siente soplo en la ilíaca, se sienten soplos a nivel de la aorta abdominal, se sienten soplos. Y el soplo se escucha así. Escuchen a los abuelitos, también se escucha mucho porque ya se prolapsa la válvula mitral, entonces hace un soplo, que cambia el flujo de laminar a turbulento. Y se lo escucha así. Esto es práctica. Busquen su estetoscopio, escuchen perro, gato, tío, abuelo, vecino. Y se escucha. La única manera que semiología sea llevadera es practicando. Bien. Esa es la comunicación de ambas aurículas, de ambos arcos. Eso es comunicación de ambos ventrículos. Así se escucha un soplo en un neonato. Y déjenme que me tome el mate. Bien. Sigamos antes que... Bueno, válvula mitral, las válvulas a veces cuando prolapsan, cuando quedan hipertróficas, cuando sufren alguna patología, como producida por Streptococcus pyogenes, por muchas anginas, que después se va hace reacción cruzada con el endocardio, genera esto. Hay muchos pacientes que sufren muchas veces angina, más de 6 veces de angina en un año. La estenosis aórtica, achicamiento de la aorta. ¿Bien? Y genera eso. ¿Por qué? Porque me cambia el flujo de laminar a turbulento. ¿Ha visto angina muchas veces ahora? No me avisan. Ando con penicilina. A ver. Esta es estenosis mitral, un poquito más de lo mismo.
torácica, aorta. Eso ya, paciente mitral. Conducto arterioso, en biología. No sé si no, en biología. Después conducto arterioso. Como la sangre no pasa, porque el bebé está bebé, entonces pasa la... No hay bebé, entonces sucede de que el conducto arterioso conecta el arco óptico con las pulmonares, porque la sangre no va a los pulmones a oxigenarse, porque está llena de líquido amniótico. Cuando creces, te queda persistente ese conducto y hace ese ruido. Y la tetralogía de Fallot es algo muy, muy patológico que es casi incompatible con la vida. Bueno, los prolapsos es cuando las válvulas están así, uno se sale. Hace así. Se escucha así. Bueno, y esto dentro de toda la semiología que existe es lo más apegado a la realidad de los sonidos que hay. Y los que otros son muy mecánicos y no. Bien, vamos. Hay otro video que les tengo que es de respiratorio que vamos a ver después. Cuando estemos haciendo las estaciones de práctica, vamos a ver eso. ¿Bien lo tuyo? No, que con los años no se lo pase por alto, dejar de tomar los cursos. Pasa mucho que por ahí de repente en la práctica uno ve que no se le toman todos los cursos a los pacientes. Y está bueno poder tener la costumbre de pasar por las ferias, por todo, ¿no? Porque uno se le puede pasar por alto algo por no evaluar bien, por no hacerlo. Sí, compañera allá al fondo. ¿Sí? Bien. Sí. El desdoblamiento, a ver. El desdoblamiento de R2 en inspiración es debido a un aumento de la presión que existe. Entonces, ambos componentes de R2, el aórtico y el pulmonar, se separan. Pero es fisiológico porque es normal. Entonces, haz este ejercicio, compañera. Haga este ejercicio. Cuando se escuche su corazoncito, respire hondo. Y escuche, quiere decir sostenido el aire y escuche el pulso de dup. Escuchar el dup, que es el segundo. Soltar todo el aire y escucharlo de vuelta. Cambia de uno. Es como que uno dice, bueno, ¿qué? Tengo 3 pulsos. No, es el desdoblamiento fisiológico. Igual son milisegundos. Que cuando tú entras en tu oído, lo identificas. Sí, después es traumático, que los sonidos más chillones después se te hace re notorio, ¿viste? Entonces,